Bien, vamos a hablar muy brevemente de las hemólisis, anemia hemolítica. En la anemia hemolítica, lo fundamental es que el hematíe tiene una vida media corta, o sea, muere antes de lo que se merecería. Y dentro de ello hay que pensar si la culpa la tiene el hematíe porque está mal hecho o si la culpa le viene desde fuera. El hematíe está bien hecho, está perfectamente, pero hay alguien que llega desde fuera y que se lo carga. Según eso tendremos anemia hemolítica extracorpusculares, que serían las primeras. Y esa hemólisis extracorpuscular es porque ¿quién mata al hematíe? El hematíe puede matarlo un bazo muy grande que lo mata por aburrimiento, porque cuando hay una esplenomegalia, el hematíe entra en el bazo, pero luego tiene mucha cola para salir. No puede salir, se queda ahí secuestrado y está en un medio hostil para él y por lo tanto muere. O sea que las personas que tengan esplenomegalia de cualquier causa, con una gran esplenomegalia y por lo tanto empiecen a tener destrucción cerebral, lo que se llama un hiperesplenismo, pueden tener una anemia hemolítica. Otra causa pueden ser anticuerpos. Esos anticuerpos que se peguen al hematíe y que o bien hagan que el complemento se lo cargue o bien cambien la forma del hematíe y haga que el bazo lo secuestre porque no puedan filtrarse de vuelta por los sinusoides o por cualquier circunstancia parecida, hace que se produzca también una destrucción de los hematíes. Cuando yo sospecho que haya una causa autoinmune, lo que voy a hacer va a ser un test de Coombs. O sea que en todo paciente con una hemólisis, una de las primeras pruebas, salvo que se vean cambios morfológicos claros, que podría hacer para descubrir por qué se ha producido, es un test de Coombs, sobre todo si la persona tiene algún proceso en donde sea más frecuente que puedan tener estos anticuerpos, como puede ser en un lupus, en una leucemia linfática crónica, como puede ser en una infección, por ejemplo, por micoplasma o por Epstein-Barr virus o por algún otro patógeno, o como puede ser, por ejemplo, pues una criohemoglobinuria paroxística Frigoren, donde puede ser una consecuencia de la sífilis o del sarampión, etcétera, etcétera. O sea, circunstancias donde piense que puede haber anticuerpos. Test de Coombs como prueba fundamental y los corticoides servirían como tratamiento. Otra causa es que el hematíe choque en la microcirculación contra algo y se rompa. Eso es una microangiopatía y ahí tenemos que pensar fundamentalmente en las causas como la CID, como la púrpura trombótica trombocitopénica o como el síndrome hemolítico urémico. O sea, pensaremos en ello en alguna circunstancia que favorezca la CID en alguna persona pues, adulta después de tomar algún fármaco de forma idiopática o en un niño con un síndrome diarreico, sobre todo con sangre producido por Shigella o por E. coli o 157. En estos casos no solo hay un cuadro de anemia hemolítica, sino que también puede haber una púrpura trombótica, como su propio nombre dice, y trombocitopénica. Puede haber también tóxicos y en las situaciones correspondientes pensaremos en ello, por ejemplo, una persona con enfermedad de Wilson o en alguien, algo más raro ya, que le haya mordido una serpiente, que le haya picado una araña, etcétera, etcétera, cosas así. Y luego infecciones que pueden producir hemólisis per se, como ya sabemos por infeccioso, que puede ser el paludismo, que puede ser la babesia, que en ocasiones puede producir esto mismo el Clostridium perfringens, etcétera, etcétera. Estas son las causas principales. Hay más, pero estas son las causas principales y tenemos que hacer un rápido recorrido en su diagnóstico diferencial. O sea, pensar en ellas de entrada. Si no, pues ya pensaríamos en que la culpa, digamos, la tiene el hematíe, ¿no? Y si la culpa la tiene el hematíe, vamos a pensar en algunas alteraciones que puedan corresponderse con ello. Bien, ¿qué cosas tiene el hematíe que se pueden fastidiar para que alguien se lo cargue? Pues hay tres cosas: la membrana, los enzimas y hemoglobina, porque solo tiene tres cosas el hematíe prácticamente. Si hay alteraciones de la membrana, podemos ver hematíes tan raros como estos, hematíes que tienen pues como púas, ¿no? Como si fueran estrellas irregulares, digamos. Esto es lo que se llaman acantocitos. ¿Y los acantocitos en qué causas suelen producirse? Pues aunque hay muchas, vamos a pensar simplemente en la hepatopatía alcohólica como causa principal. Los acantocitos se deben a un desequilibrio de los lípidos de la membrana entre el colesterol y los fosfolípidos y por eso tienen esta forma tan rara. Por supuesto, esta forma tan rara cuando pasan por el bazo, desde luego no hay forma de que vuelvan a la sangre y por lo tanto se produce una anemia hemolítica. La siguiente causa es la esferocitosis. Este es un trastorno ya hereditario, autosómico dominante, que consiste en un déficit de ciertas proteínas de la membrana, sobre todo de la espectrina, que hace que los hematíes, en vez de tener forma de disco bicóncavo, tengan forma esférica. Al ser esféricos, como es normal, son hematíes que tienen una fragilidad osmótica aumentada, o sea que si se incuban en un medio hipotónico, le entra agua, y al entrarle agua, a cualquier discocito se puede hinchar, pero el esferocito, si se hincha, se rompe. Son niños normalmente que tienen una hemólisis que se produce en el bazo, porque el esferocito
en principio puede circular por la sangre bien, pero cuando pasa por el bazo luego es difícil que vuelva y por lo tanto ahí es donde se secuestran. Por lo tanto, son niños que tienen un trastorno crónico hemolítico en donde hay anemia, hay esplenomegalia, hay ictericia también y puede haber incluso litiasis biliar de bilirrubinato, pues está produciéndose durante mucho tiempo mucha liberación de bilirrubina. Estos niños se tratan fundamentalmente con esplenectomía. Normalmente se suele esperar hasta los 5 o 6 años, sobre todo los 6 años, para que el niño haya tenido un contacto suficiente con todos los patógenos posibles y el papel del bazo en su defensa inmunitaria no es que ya no sea trascendente, pero es mucho menos preocupante las posibles sepsis que se puedan producir después, porque son mucho más raras. Bien, en cuanto al resumen fundamental de la esferocitosis, tenemos la patogenia con el déficit de espectrina, el cuadro hemolítico crónico, donde tenemos ictericia, litiasis biliar, etcétera. En estos cuadros hemolíticos crónicos hay que recordar las crisis de aplasia pura de la serie roja que puede producir parvovirus B19, que es bastante chungo para estos pacientes, porque dependen de los reticulocitos para poder tener una buena función, para estar reponiendo esas células que se le mueren continuamente. Y en cuanto al diagnóstico, consiste en ver esferocitos fundamentalmente. El tratamiento es esplenectomía. Seguimos con el siguiente cuadro. La HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna, realmente puede entenderse como un trastorno de la membrana. Lo que pasa es que no suele venir clasificado así en las clasificaciones convencionales. ¿Por qué? Pues porque es un trastorno bastante más complejo que eso. Ahora, lo fundamental es que faltan en la membrana ciertas proteínas ancladas a los grupos glucosilfosfatidilinositol. Eso hace que fundamentalmente estas células hematopoyéticas, no solo células de la serie roja, se vean desprotegidas frente al sistema complemento, porque les faltan, por ejemplo, pues proteínas como el CD55, marcadores como el CD55 y el CD59. Al no estar protegidas contra el sistema complemento se puede producir hemólisis, pero también este es un trastorno que afecta a la célula madre, que puede condicionar una hematopoiesis insuficiente y que por lo tanto mezcla dos cosas. No solo tenemos clínica hemolítica, sino que aparte los reticulocitos no tienen por qué estar altos siempre, porque a veces la médula ósea puede fracasar en su reposición, porque también puede haber un trastorno de la célula madre. Por lo tanto, tenemos hemólisis, pero a veces tenemos otra citopenia e incluso puede que los reticulocitos no estén altos. La otra característica diferencial de la hemoglobinuria paroxística nocturna es que tiene tendencia trombótica, porque faltan también proteínas que son activadoras de la fibrinolisis. Como no se activa bien la fibrinolisis, puede haber tendencia trombótica. Entonces, la clínica, una persona con anemia hemolítica y con trombosis, o una persona con una pancitopenia, digamos, y con manifestaciones trombóticas, siempre que las plaquetas no estén muy bajas, puede ser bastante sospechosa de una HPN, que cuando se sospecha se intentará hacer una citometría de flujo para demostrar la ausencia de las proteínas unidas a los grupos GPI. En el tratamiento podemos dar corticoides, podemos hacer trasplantes, podemos dar también anticoagulantes, y el eculizumab, un anticuerpo monoclonal anti-C5 del complemento, también puede servir en ocasiones, sobre todo cuando haya una gran hemólisis. Hemos dicho que podían estropearse la membrana, podían estropearse los enzimas. De los enzimas vamos a hablar muy rápidamente, porque el cuadro fundamental es un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en donde el hematíe no puede tener el metabolismo adecuado en la ruta de las pentosas, por lo tanto no puede mantener el glutatión reducido, no puede protegerse de los agentes oxidantes. Eso hace que el hematíe en ciertas circunstancias, infecciones, acidosis, toma de ciertos fármacos, etcétera, pueda sufrir hemólisis, pueda sufrir una destrucción. En esa transformación se producen lo que se llaman los cuerpos de Heinz, que son estas estructuras que estamos viendo aquí, esos cuerpos de Heinz. Este es un cuadro que es bastante frecuente en la cuenca mediterránea, en África, etcétera, porque en cierto modo protege del paludismo y por lo tanto se ha hecho como una selección positiva del trastorno. Bien, pues el cuadro se manifiesta fundamentalmente como cuadros de crisis hemolítica después de alguno de estos desencadenantes. Bueno, y como tratamiento fundamental, evitar esos desencadenantes como básico. En cuanto a las hemoglobinopatías, que es lo que nos faltaba, hemos visto trastornos de la membrana, de los enzimas y ahora de la hemoglobina. Tenemos la drepanocitosis. La drepanocitosis, hay una alteración de la cadena beta de la hemoglobina con la sustitución de un aminoácido que condiciona que bajo determinadas circunstancias esa hemoglobina sufra una polimerización y en vez de tener una configuración más o menos esférica, digamos, tenga una configuración en S, y eso condiciona que el hematíe tenga una forma más alargada, una forma de hoz.
En la drepanocitosis, el cuadro fundamental van a ser las manifestaciones dolorosas. O sea que si tuviéramos que resumir, aparte de la hemólisis, lo principal que tienen las personas con drepanocitosis son crisis dolorosas isquémicas. Esas crisis dolorosas isquémicas se deben a que cuando se produce la falciformación, la falcitransformación, digamos, hay una obstrucción de la microcirculación y eso pues condiciona, por supuesto, una crisis dolorosa. A veces esas crisis dolorosas pueden tomar la forma de un cuadro tipo cardiopatía isquémica, tipo infarto, tipo embolismo pulmonar, tipo accidente cerebrovascular, incluso condicionan también a veces que se pueden producir hemorragias subaracnoideas, otras crisis dolorosas torácicas, abdominales, etcétera, etcétera. Por supuesto, tienen también clínica de hemólisis crónica, en donde las manifestaciones serían iguales, solo que en el niño al principio sí hay esplenomegalia, pero cuando va avanzando la edad del niño muchas veces se producen infartos esplénicos que condicionan una autoesplenectomía, cosa que condiciona la aparición de infecciones varias, osteomielitis por salmonella, infecciones por neumococo, hemófilo, etcétera, aparte de la aplasia pura de la serie roja por parvovirus que ya hemos dicho antes. El diagnóstico es por electroforesis de hemoglobina y el tratamiento consiste fundamentalmente en intentar aumentar los niveles de hemoglobina fetal con hidroxiurea y con azacitidina para impedir esa polimerización. Y por último, las talasemias, de las que hemos hablado antes como diagnóstico diferencial de las microcitosis, son enfermedades de la hemoglobina consistentes en que la persona no es capaz de sintetizar adecuadamente o bien cadena alfa, alfa-talasemia, o bien cadenas beta, beta-talasemia. En cuanto a... pasamos para atrás. En cuanto al diagnóstico, eso antes de que pongamos el resumen, aunque hay muchas alteraciones de la forma de los hematíes en las personas que tienen talasemia, lo más característico son los dianocitos, y en una aproximación un poco más cercana podríamos ver el punteo basófilo, que es otro de los datos característicos de la talasemia. Hay una microcitosis, la amplitud de distribución eritrocitaria no es muy grande, y hay también punteo basófilo. Bien, como resumen, primero tenemos que saber que cuando hay un rasgo talasémico, simplemente lo que podemos apreciar una persona asintomática con pseudopoliglobulia microcítica. Esto quiere decir que tiene muchos hematíes, que la hemoglobina está normal o baja y que sin embargo el volumen corpuscular medio está muy bajo. O sea, hay muchos hematíes, pero como son pequeñitos, la hemoglobina que transportan en conjunto no es alta, sino que incluso puede estar baja. Uno de los cuadros, sobre todo la beta-talasemia mayor, el cuadro homocigoto de beta-talasemia mayor, uno de los cuadros en donde hay una mayor hemólisis, una hemólisis más severa y que por lo tanto exige mucho a la médula ósea, lo que lleva a una serie de deformidades óseas bastante importantes, y luego la clínica es más o menos común a la de todos. Solo recordando que la sobrecarga de hierro también puede ser importante y puede ser una de las causas de muerte frecuentes en los niños que tienen talasemia. Sobrecarga de hierro porque los niños requieren transfusiones frecuentemente y eso puede hacer que tengan pues todas las manifestaciones de una hemocromatosis, con hepatopatía, con miocardiopatía, con diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Y en el tratamiento lo fundamental es el trasplante de progenitores. Por supuesto, el diagnóstico que hemos dicho aquí, que hemos intuido, vamos a hacerlo con electroforesis de hemoglobina.